Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Él te librará si eres inocente, si estás limpio de pecado. Así que nos dará mucho gusto escuchar de todos tus éxitos, Derek. Cada sábado que no estés aquí te vamos a extrañar, ¿va? Sí. Pero sabemos que Dios tiene un camino especial para ti. Te eligió desde que estabas ahí, así que Dios te cuide mucho. ¿Sí, más para ti? Para pensarte en la cabeza. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la vida de Derek, gracias por el destino que has tú planteado próximo para su vida. Bendice su viaje, bendice su estancia, bendice su trabajo, los éxitos que pueda tener a nivel académico, a nivel laboral, que sean para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque tú resistes al soberbio, permite que no haya ninguna sombra de orgullo en su corazón, sino por el contrario, que él siempre reconozca, como lo ha hecho hasta ahora, que lo que tiene ha sido recibido de tu mano. Señor, tú prosperas al humilde, permite que él mantenga eso en su corazón. A nosotros danos la seguridad, Señor, a sus papás, a su familia, que tú estarás con él, que tú le librarás, que tú estarás al pendiente de cualquiera de sus necesidades y que a su regreso, Señor, podremos gozarnos de todas tus bendiciones que estarás trayendo a su vida. Entre tanto que nos reúnas nuevamente, Señor, permite que nuestra fe nos mantenga juntos, sabiendo que donde quiera que estamos, rendimos culto al mismo Dios, nos hermana la misma sangre de Cristo y celebramos la misma salvación. Te damos muchas gracias, Señor, porque la familia se extiende y permite que así como tú permitiste que el Evangelio saliera de Jerusalén en circunstancias difíciles, así ahora, Señor, también tus hijos que se separan de la familia, sirvan, Señor, para seguir compartiendo el Evangelio donde quiera que ellos vayan. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahorita le dan un abrazo. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Iniciamos una nueva serie de temas. Particularmente me siento muy emocionado de esta nueva sección de predicaciones, porque de las 6 opciones que ustedes tuvieron, eligieron esta como la de mayor votación. Vamos a hablar del libro de los Proverbios y vamos a ver la sabiduría contenida en el libro de Proverbios. Yo creo que todos tenemos una alta expectativa, ojalá que el Señor la supere, seguramente así será, y que sea de mucha bendición para nosotros el libro. Tiene una dedicatoria muy especial el libro de Proverbios a los jóvenes, así que no se pierdan esta serie de predicaciones, por favor. Uno de los temas, basado en quizás el proverbio más famoso, que es Proverbios capítulo 1, versículo 7, que la mayoría de ustedes lo saben de memoria, y a los que no lo sepan de memoria les voy a invitar que hoy lo aprendan de memoria. Habla acerca del principio de la sabiduría. Vamos a ver algunas cosas previas. El verso 1 del capítulo 1, o sea, el libro empieza diciendo así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así que este libro se le atribuye al rey Salomón. Vamos a hablar quién era el rey Salomón. Ustedes saben, hijo de David. Primera de Reyes, capítulo 3, narra lo siguiente. En ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo: Salomón era muy joven, David había dejado en él el reino, y entonces en ese lugar Dios se le aparece en un sueño y le dice: pídeme lo que quieras. Me estoy brincando mucho la historia, ustedes lean, por favor, amplia la lectura de Reyes 3. Salomón le respondió: no soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. ¿Humilde Salomón? Sí. Yo te ruego que des a tu siervo, ¿qué está pidiendo? Discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir. Si yo les hubiera hecho la pregunta antes de leer,
¿Qué pidió Salomón a Dios? Ustedes hubieran dicho sabiduría. Pero si somos estrictos a la letra del texto, pidió discernimiento para gobernar al pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. O sea, sabiduría. Ok. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Y sigue diciendo este mismo capítulo, le dijo Dios, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. Quise subrayar esto, hermanos, porque en la traducción original debería de leerse, si se tradujera literalmente, diría, te daré un corazón que sepa oír. Eso es lo que significa. Así que la gran bendición es que dejó en Salomón un corazón que supiera oír. Como nadie antes de ti ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré también una larga vida. Regresemos. Entonces el libro lo escribió Salomón. En Primera de Reyes 4 se habla todavía de otras cosas respecto a Salomón, diciendo, Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencias extraordinarias. Conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. Me dedico hasta el verso 32. ¿Vean cuántos proverbios compuso? 3,000 proverbios. ¿Y cuántas canciones? 1,005 canciones escribió Salomón. O sea, fue un escritor prolífico. No todos esos proverbios están en el libro de Proverbios. Así que el libro de Proverbios es apenas una breve compendio, una selección de algunos proverbios de Salomón. Disertó, aparte de lo que no sabemos, escribió acerca de botánica, plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias, las aves, los reptiles y los peces, que también fue Salomón. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Entonces vamos a hablar el consejo del más grande sabio que ha existido por la gracia de Dios. Le concedió saber de muchísimas cosas y él compuso todos estos proverbios que nosotros vamos a leer. Bueno, tengo que hacer una precisión y la voy a hacer a continuación. Tienen que tomar en cuenta lo siguiente a la hora de leer proverbios, que yo les invito, hermanos, vamos a estar reflexionando sobre Proverbios 3 meses. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. Si usted leyera un capítulo diario, que es muy breve, podría leer el libro una vez por mes. ¿Podríamos darle 3 vueltas al libro de Proverbios? Bueno, esa es la invitación. Que usted después de este tema vaya a casa, vuelva a leer todo el capítulo 1 y trate de reflexionarlo, de meditar sobre él. Pero tenga en cuenta los siguientes puntos. Es único en su estructura. Se va a encontrar en Proverbios un libro único. No hay otro libro escrito de la manera que está escrito los Proverbios. ¿Por qué? Porque es una colección de declaraciones. No es una historia. No tiene un contexto. No se puede leer qué dice antes y qué dice después para entenderle. Es una frase y otra y otra y otra. ¿Vale? No tienen seguimiento. A lo mejor vamos a abordar 3 temas en un mismo capítulo. A lo mejor, si buscamos un tema, lo vamos a tratar de ver en muchos capítulos diferentes porque la sabiduría está salpicada en todo el libro. Voy a decir algo y me perdonan los muy celosos de la escritura. ¿Ok? No vamos a encontrar un libro parecido a esos libros de superación personal que tienen diferentes autores, esas antologías que tomamos, esos caldos de pollo para el alma, que una poesía dice una cosa y luego viene un refrán y luego viene una historia y luego una anécdota. Bueno, así, un poquito salpicadito, es la forma, usted va a estar leyendo, y, caray, que no estábamos hablando de una cosa y ahora está hablando de otra. Bueno, así es como está confeccionado el libro de Proverbios. Es único en su teología.
¿Por qué, hermanos? Porque no se ocupa de hablar de la salvación ni estrictamente de la relación que Dios guarda con los seres humanos. Él habla de la sabiduría. Y cuando nosotros leamos, vamos a quizás reconocer la voz de Dios diciendo, aquí está hablando Dios, pero si usted es muy preciso, en la mayoría de esos momentos dice, habló la sabiduría. Pero nosotros vamos a sobreentender, es Dios el que está hablando. Sí es cierto, pero no estrictamente. ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, no podríamos decir, esta es una ordenanza de Dios. No, el sabio lo que está diciendo, la sabiduría dicta eso. ¿Ok? Por lo que contiene sabiduría universal. Este también es un detalle muy interesante. Si otra vez fuéramos muy estrictos, yo les podría decir, es palabra de Dios inspirada y nos meteríamos en un problema. ¿Saben por qué? Porque se han descubierto varias partes del libro de Proverbios que son también colección de sabiduría de otros pueblos orientales. Y los expertos no se logran poner de acuerdo si primero está, por ejemplo, en los libros sapiensales de Egipto y Salomón tomó esa sabiduría y la puso en los Proverbios. ¿Sí me expliqué el detalle que puede existir? Lo que tenemos que descubrir aquí es, ¿qué hizo Salomón? Quiso recabar la sabiduría universal y ponerla a nuestro alcance. ¿Es propósito de Dios? Sí, por eso Proverbios es palabra inspirada por Dios, pero también la podemos encontrar en toda la sabiduría universal. En todos los pueblos han hablado de refranes similares a estos. No son leyes o promesas. No lea los proverbios buscando mandamientos o sentencias. Lo que vamos a encontrar es una sabiduría práctica. A lo mejor no es, si haces esto, te va a suceder esto siempre. No, la sabiduría dice que si lo haces, seguramente te puede ocurrir, pero no es sentencia de Dios. También fui claro en esto, no lo debemos de leer como sentencias, sino de advertencias de que eso ocurrirá por el conocimiento general que existe. Y finalmente, vean lo que dice Proverbios 26:7, lo leo para ustedes. Igual que las piernas de un hombre cojo que cuelgan inútiles, así es el proverbio en la boca de los... ¿Para qué sirven los proverbios, hermanos? Depende de quién los escuche. Si los vamos a leer con una actitud necia, no va a servir de nada. Van a ser las piernas de un inválido. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde está la importancia, hermanos? En nuestra actitud de cómo abordar los proverbios. Si nosotros lo hacemos con una idea avisada, con humildad, con el deseo de que el Señor nos bendiga, entonces serán una riqueza para nosotros. Si lo hacemos de forma necia, orgullosa, seguramente serán inútiles. ¿Salomón es el autor? Sí, pero usted también se va a encontrar que hay otros dos personajes a los cuales se les atribuyen pequeñas secciones de los proverbios que son Agur y Lemuel. Ahí van a ver en los subtítulos que este proverbios en particular está atribuido a otros sabios, específicamente los que acabo de mencionar. Vamos a partir, no voy a ver todo el capítulo, es muy amplio, pero sí una gran sección. Quizás la mitad del capítulo vamos a abordar hoy, centrándonos específicamente en el versículo 7. Pero inicia diciendo, del 2 al 6, ¿para qué es el libro? Léanlo conmigo. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido y por último, para discernir el proverbio, la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Aquí hay 12 por lo menos verbos, acciones que pudiera decirse en la respuesta a la pregunta ¿cuál es el propósito de los proverbios? Estas 12 acciones. Vayámoslas descifrando una por una. Para adquirir sabiduría. No es conocimiento, hermanos, no es ciencia. Veamos la diferencia.
El conocimiento es recopilar datos o hechos. Un inteligente o un conocedor es el que sabe muchas cosas, pero no un sabio. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. Un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Podemos tener a un licenciado en economía con maestrías y doctorados que está en bancarrota. ¿Se entendió? ¿Justo? Tengo todos los conocimientos, pero no los sé aplicar. Una persona puede tener pocos conocimientos de economía y, sin embargo, hacer que rinda su presupuesto. Entonces, este sería el sabio. ¿Ok? Una cosa es conocimiento, pero lo importante es adquirir sabiduría, que ese conocimiento lo sepamos aplicar en la vida práctica y de forma correcta. Pero la siguiente palabra es para adquirir sabiduría y disciplina. A veces se piensa que la instrucción se da mediante la corrección o el castigo. Sobre todo los contemporáneos, se decía que para entender las cosas se tenía que tener un maestro exigente, ¿verdad? La letra, ¿cómo se citaba? Con sangre entra, ¿ok? Y entonces creemos que esa es la corrección, y entonces enseñar es disciplinar y es ordenar. Pues no es así, hermanos. Fíjense, no se da mediante la corrección y el castigo. La disciplina, ¿de dónde viene la palabra? ¿De maestro o de discípulo? Entonces, ¿de quién depende? Del discípulo que se deja enseñar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirven los proverbios? En los labios del necio, piernas de inválido, ¿ah? Para adquirir sabiduría y disciplina es, yo lo voy a leer y me voy a corregir a mí mismo. Yo voy a adquirir disciplina en estas siguientes acciones. Discernir palabras de inteligencia. Ese es el 3. Los proverbios es como una escuela, así es como tenemos que verlo. ¿Ok? Es una escuela de sabiduría que permite ir desarrollando la habilidad tanto del entendimiento como del ejercicio de la prudencia. A la primera, hermanos, no. ¿Ok? Tenemos que leerlo y luego repetirlo y luego, ¿qué haríamos en la escuela, hermanos? Memorizarlo y luego examinarlo y luego ponerlo en práctica y luego repasarlo otra vez y luego hacer el resumen y luego otra vez practicarlo para que lo dominemos y entonces discernimos las palabras de inteligencia. ¿Cuál es el término? Discernir, hermanos. Analizar, ¿ah? Ir a fondo, desentrañar. Eso es lo que significa nuestro ejercicio respecto a los proverbios. Cuando leamos un proverbio, nos va a llamar la atención, a veces nos va a confundir. ¿Cuál es la intención? Detenernos y decir, ah, caray, a ver, ¿qué dice? ¿Qué me hizo sentir? ¿Qué más puede significar? Tenemos que generar disciplina en cuanto a la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. No sé si recuerden lo que pidió Salomón. ¿Qué pidió? Discernimiento y aprender a distinguir entre el bien y el mal. Entonces, este es el centro de la sabiduría. Sin embargo, el bien y el mal actualmente se han hecho términos relativos. No les voy a preguntar si están de acuerdo, porque no deberíamos estar de acuerdo. No les voy a decir que me digan amén, porque sería como si deseáramos que eso sucediera. Pero sí lo que vamos a decir es cierto. Y vemos cualquier discusión, y sobre todo entre los más jóvenes, la discusión termina diciendo, bueno, ¿eso crees tú? Pero yo creo esto. Y entonces, ¿en dónde está el camino de la sabiduría? Y entonces, ¿cómo se va a ejercer realmente la justicia y la equidad y el justo juicio? Porque entonces cada quien cree saber lo que está bien y lo que está mal. Para lo que tú piensas que está bien, yo creo que está mal. Y lo que tú crees que está mal, yo creo que está bien. Sin embargo, en el libro de Proverbios vamos a ver que la sabiduría que viene de Dios es la que nos hace distinguir la diferencia, porque solo Dios es el que sabe decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Correcto? Prudencia a los inexpertos. Quizás una mejor traducción para nuestros tiempos sería, si leemos los proverbios, entonces seremos sagaces. ¿Qué serían los inexpertos?
Si no tiene prudencia, ¿cómo le decimos? Imprudente, o sencillo, o inmaduro, o, ojo hermanos, la sabiduría es la capacidad para decidir lo correcto. ¿Qué pasa con los que son muy simples, muy sencillos, muy inocentes, muy imprudentes, muy inexpertos? Están en riesgo. Es bueno los proverbios, porque va a hacer que estos inexpertos sean un poco más avisados, sean un poquito más sagaces. Vean cómo lo dijo Jesús en un magnífico consejo en Mateo 10:16. Dijo el Señor, sed pues prudentes como es la única ocasión que nos sugiere el Señor que seamos como serpientes. ¿Cuál es la imagen que tienen? Cuidado, sigiloso. El mundo, hermano, requiere nuestra sagacidad. ¿Cómo es un sencillo e inocente en las fauces de la sociedad actual? Una carnada, fácil de tragárselo. Entonces, ¿qué va a hacer los proverbios por ustedes, hermanos? Por nosotros. Poner luces, alarmas, focos amarillos, focos rojos. Esos son los que son los proverbios. Nos va a dar sagacidad, que seamos prudentes como serpientes, sin dejar de ser sencillos como palomas. El término, hermanos, que yo no quise poner aquí, porque podemos confundirlo, es tener malicia. Pero dejémoslo esto en el buen sentido de la intención. ¿Qué significa? Deberías de tener malicia. Detecta el peligro y no te dejes embaucar. Para eso te van a servir los proverbios. ¿Ok? Este me encantó, ¿eh? ¿Para qué nos van a enseñar los proverbios? Jóvenes, discreción a los jóvenes. Dice, discreción significa cordura o límites. No necesitas llamar la atención de los demás u obtener su aprobación. ¿A qué les sonó, hermanos? Yo les voy a decir, convivo con muchos jóvenes y veo desafortunadamente que los más imprudentes, que los más inexpertos, que los más sencillos, no son discretos. Todo lo que hacen, foto, publicación, Instagram, historia, que todo el mundo sepa. Eso no manifiesta tu sabiduría. Es decir, un consejo práctico, hermanos. ¿Qué dicen los policías cibernéticos respecto a esto? ¿Qué les aconsejan a los jóvenes en las conferencias en las escuelas? No lo hagas. No te tomes fotos en todos lados donde andes. No publiques de tu familia ni de tus hermanos, ni a qué horas vas aquí, a qué horas vas allá. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo. No es correcto. Tienes que llevar una vida más discreta. Así que el sabio no es aquel que tiene que andar presumiendo, porque el que presume lo que está buscando es la aprobación de los demás. Si tú lees los proverbios, te vas a dar cuenta que tienes la aprobación de Dios y te convertirás en una persona discreta. Con tus resultados, con tus situaciones, con tus logros en la vida, hay que saber tener discreción, generar cordura, poner límites. El sabio aumentará el saber. Si nosotros creemos que sabemos, hermanos, tenemos un riesgo. Fíjense lo primero que dice aquí, nunca lo sabremos todo. Yo no sé si usted ha convivido, ojalá que no diga, sí he convivido contigo y así eres. Ojalá que no. Que yo crea que todo lo sé. ¿Han convivido con alguien así? Que se la sabe de todas, o por lo menos así dice, y es bien fastidioso una persona así, ¿verdad? No le puedes decir algo, sí, yo ya sé eso hasta 2 veces más. A mí ya me pasó también. Yo hice esto y 3 veces más. ¿Podrá aprender algo más alguien que cree que lo sabe todo? ¿Para qué sirven los proverbios, hermanos? Si eres sabio, los proverbios te van a ayudar a aumentar el saber. Así que lo primero que tenemos que hacer es disponernos nosotros como un espacio libre, abierto para decir, sé poco, Señor. Quizás sé nada. Una de las enseñanzas universales, ¿ustedes la conocen? ¿Okay? El sabio no bíblico dice, yo solo sé, no sé nada.
Así que así tenemos que llegar a los proverbios. Sé muy poco, Señor, y eso me va a ayudar, leer los proverbios, a aumentar el saber. Una actitud humilde de aprendizaje constante es la actitud que debemos de tener siempre que leamos este libro. Entender proverbios, parábolas y enigmas. La sabiduría, hermanos, no es teórica, lo estudiamos ahorita en la mañana. De nada nos sirve saber por saber, conocer por presumir. Lo que tenemos que hacer es que esa sabiduría se lleve a la práctica, que nos ayude a resolver y nos guíe para resolver dificultades, problemas y algunos, aquí la última palabra dice, enigmas que se presentan en la vida. Señor, no sé qué hacer. No sé por dónde entrarle. ¿Se ha sentido usted algunas veces así? Bueno, pues leamos los proverbios. A lo mejor los proverbios nos van a dar una guía de cómo hacerle para las situaciones difíciles. Va a haber algo que sea complicado, enigmático, a lo mejor de difícil discernimiento. Estudiar los proverbios nos va a abrir el panorama para poder encontrar soluciones prácticas. Verso 7, el más importante. Díganlo conmigo 3 veces. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, ¿ustedes solos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El verso 7 termina diciendo, los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Vamos a analizar el verso 7. El temor a Dios es el principio teológico vital. Todo, hermanos, todo, no nomás el libro de los proverbios, todo lo que nosotros queramos aprender en nuestra vida cristiana tiene que partir del principio teológico vital, que es el temor a Dios. Les voy a comprobar esto con la primera forma en la cual Jesús trajo el evangelio del reino de Dios. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, a ver si alguien se acuerda de lo primero que enseñó Jesús, arrepentíos. La primera palabra que predicaba Jesús no era Dios te ama. Lo primero que explicaba Pablo no era Cristo murió por ti. Lo primero que se habla en el Evangelio es arrepiéntete. Vuélvete de tu mal camino. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces ese debe ser el principio teológico vital. La sabiduría fluye del temor de Dios. Yo voy a encontrar la sabiduría que proviene de, ¿ok? La verdadera sabiduría va a venir de un corazón que le teme al Señor. No es un miedo cobarde, ese es el detalle que tenemos que subrayar. Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor, no está hablando de espantarnos, de sentir un miedo que nos aleje, al contrario, sino se preocupa por un profundo respeto. Otras formas de llamarle al temor a Dios serían reverencia, sumisión, admiración por el Creador. Cuando yo me ubico en mi realidad y me doy cuenta que soy apenas una criatura de un Dios todopoderoso, quienes estuvimos en la mañana, ¿verdad que es lo mismo que estudiamos? Cuando yo soy capaz de ver la grandeza de Dios, que es un Dios admirable, entonces yo voy a saber que la sabiduría está en Él y no en mí. Cuando yo veo a este Dios que está en todas partes, entonces yo voy a saber que soy una pequeña parte nada más. Por lo tanto, mis pensamientos se entenderán mucho más pequeños que sus pensamientos y mis caminos mucho más bajos que sus caminos. Entenderé que la sabiduría viene del Señor porque le tengo reverencia, soy sumiso a Él y tengo una admiración por mi Creador. Y también debe ser entendida la palabra principio no solamente como el inicio. Sí es el inicio de la sabiduría y el temor de Dios, pero también es un eje rector, es un principio, es una aplicación de siempre y además es una parte central, es el eje central de la sabiduría. Iniciamos con el temor de Dios, continuamos con el temor de Dios y nos cimentamos por el temor de Dios para adquirir sabiduría. Ahora vamos a ver una última sección que se encuentra en el capítulo 1, versos 8 al 19. Los paso rapidito, hermanos. Hijo mío,
escucha las correcciones de tu padre, no abandones las enseñanzas de tu madre. Lo voy a repetir para los papás, vean qué bonito dice. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. ¿Qué dice esta parte? Bueno, lo primero que dice es que Dios nos enseña como lo hace un padre. Lea Proverbios, como si estuviera leyendo el legado de su papá. ¿Qué le enseñaría a su papá? ¿Algo malo? Jesús lo dijo, si nosotros siendo malos queremos darle las cosas mejores a nuestros hijos. ¿Quién de ustedes, que es pecador, le daría a su hijo una serpiente si le está pidiendo un pescado? ¿Le daría una piedra si le pide un pan? ¿Verdad que no? ¿Le daríamos los mejores consejos? Bueno, así Dios ha puesto en los proverbios sus mejores consejos para nosotros. ¿Deseamos leerlos? Bueno, la segunda cosa que aprendemos de aquí es que la instrucción es responsabilidad de los dos, hermanos. Papás, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero vean el pequeño detalle interesante y sabio que hay en esto. ¿Al papá qué le toca? Las correcciones, ¿Y a la mamá? las enseñanzas. ¿La dejo ahí? Para la predicación, cuando nos hable de esta posición, cuando hablemos en nuestra serie de la familia, ¿qué tenemos que hacer? Mamá deja que el papá corrija. Papá deja que la mamá enseñe. Somos dos ejes de un mismo mecanismo. Dios quiere que sus hijos sean enseñados con la ternura y el amor de la mamá, pero también con la apertura y la disciplina y la corrección del padre. Los dos somos responsables de la educación de los hijos. Escucha, ese es el término. Hijo mío, escucha. No lo abandones, ¿ok? No abandones las enseñanzas. Es decir, la adquisición de la sabiduría, ¿de quién depende? ¿De la corrección del papá o de las enseñanzas de la mamá? ¿De quién depende? Del hijo. Puede tener los mejores papás, con las mejores intenciones, la mejor enseñanza y la mejor corrección, pero ser un necio y no escuchar, ser un necio y abandonar. Si eres sabio, escucha. Si eres sabio, no abandones. ¿Por qué? Finalmente lo que dice es adorno a tu cabeza, adorno a tu cuello. ¿Qué significa eso? Una persona que se comporta bien, siempre es bien recibido donde esté. La gente te va a tratar como luzcas. Luce con sabiduría. Compórtate bien, será como si trajeras una corona o trajeras un collar en tu cuello. La gente va a tener una buena actitud contigo porque tú estás escuchando las correcciones de tu padre y no estás abandonando las enseñanzas de tu madre. Sigue esta sección hablando al hijo. Hijo mío, si los pecadores quisieren engañarte, no vayas con ellos. No consientas, dice otra versión. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente, obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas, echa tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. No, bien actual, ¿no eso, ah? En todos los tiempos han sido las mismas tentaciones para los jóvenes. Hijo mío, ¿qué dice primero? Si los pecadores te quieren engañar, huye. No vayas con ellos, no consientas. Dale, ¿qué tal primero, por favor? ¿Qué dice la sabiduría popular actualmente, hermanos? Dime con quién andas. Lo han escuchado en otras formas actualmente, ¿no? Si andas con 4 mentirosos, tú serás el quinto. Si andas con 4 personas que van al gimnasio, seguramente tú serás el quinto que vas al gimnasio. Si vas con 4 que les guste la copa, tú serás el quinto. Si los injustos te llevan por ese camino, no lo consientas. Frena. La sabiduría es para los valientes, lo voy a decir una vez más. La sabiduría es para los valientes que saben decir no en el momento correcto. No tienes que ir con ellos. No consientas. Eso es lo que dice la paz. No vayas con ellos. Nadie puede forzarte, eso es mentira. Nadie puede forzarte. Pero hay un arrastre muy grande, así que lean esta porción varias veces en la semana. ¿Sí, por favor?
¿Qué van a decir? Ven con nosotros. Y luego, ¿cuál es la invitación? Acechemos un inocente. Dos cosas interesantes, hermanos. Es que esto toca una fibra muy sensible o dos fibras muy sensibles de los adolescentes. Una tiene que ver con el sentido de pertenencia. Ven con nosotros. Híjole, me están dando chance de ser parte del grupo, de la pandilla. Voy a pertenecer. Y entonces, pues aunque no me gusta mucho, aunque no aguanto mucho el olor ni del cigarro, pues ahora sí lo voy a agarrar porque tengo que pertenecer, porque me están dando chance de pertenecer. Sé que no está bien, pero es la manera de entrar. ¿Ok? Suena a lo que ocurre con las pandillas actualmente, ¿no? Y luego, ¿qué? Lo segundo, hermanos, es la capacidad de poder. Queremos ser más poderosos que los demás. Y entonces, aquí debía haber puesto una palabra más de moda. El bullying es una acción bien común entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay que hacer sentir nuestra fuerza. ¿Sobre quién? Sobre el más débil. Voy a contar una historia rapidita de dos de mis chicos. Sabiendo yo sus tendencias, dije, van a entrar a la escuela. Digo, no quiero ningún problema. Pórtense bien, cuídense mucho. Y luego los vi salir de orientación con sus papás. Qué mala cosa. Me acerqué y me contaron la historia. Y me dice, no, pues es que un amigo nos dijo y de un teléfono le llamamos al más chiquito, al más sencillito del grupo y le dijimos que pues lo amenazamos y le estuvimos diciendo cosas y rastreó nuestros teléfonos y se dio cuenta que era el teléfono de este. Y pues dijo quiénes éramos. Y luego, pues estamos condicionados. Cualquier cosa que hagas a partir de ahora, vas a salir expulsado de la escuela. ¿Qué te ganabas? De veras agarrarla con el más pequeñito. Lo que querías es hacerlo sentir mal, temeroso. ¿Qué ganancia tenías de eso? Nada más la emoción de hacer algo que es incorrecto. Si los pecadores quisieran engañarte, no vayas, no lo hagas. Te van a invitar a dos cosas, a pertenecer y a sentirte poderoso. ¿Ok? Ten cuidado con él. Dice el verso, obtendremos toda clase de riquezas. Tercer forma de tentación. ¿Ok? ¿Qué es? Los bienes, los botines, la riqueza. Pero el dinero fácil es igual a problemas difíciles. ¿Verdad? ¿Recuerdan las tres tentaciones de Jesús? Rápido. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Para satisfacer nuestras necesidades. Segundo, déjate caer y Dios te va a mandar ángeles que te detengan. No eres tú el Hijo de Dios. Poder. Y luego, aquí están todos los reinos de la tierra. Si te hincas y me adoras, entonces todo esto será para ti. Siguen siendo las mismas tentaciones, hermanos. Somos tentados a pertenecer, somos tentados a tener poder y somos tentados por la ambición del dinero. Pero normalmente, y todos sabemos esto que voy a decir a continuación, hoy los jóvenes son la carnada preferida del crimen organizado. ¿Razón? Vas a ganar mucho dinero, vas a andar en una troca, vas a traer ropa de marca, te van a dar un celular. ¿Sí sabían que ese es el enganche? Ve y secuestra a una persona y te vas a ganar un celular. Le pregunté alguna vez a algún amigo y le dije, ¿tú sabes por qué una persona puede ir a tentar y quitarle la vida a otra? Y su respuesta, hermano, me dejó pasmado. Y me dijo, por 2,000 pesos. ¿Qué? Eso es lo que les ofrece. Eso es lo que vale la vida de una persona. Y se meten, hermanos, y se meten de lleno a traficar. Conocí otros dos jóvenes que dejaron de ir a la escuela. Y me los topé, hablaron conmigo como unas 15 días después y le dije, ¿dónde está? Estábamos escondidos en un rancho. Porque unas personas nos dijeron que si podíamos llevar en nuestras mochilas unos paquetitos de aquí para allá. ¿Qué podía pasar? Hasta que nos detectaron y las personas
que no querían que nosotros anduviéramos eso, nos amenazaron y tuvimos que irnos a un rancho a escondernos 15 días, porque nuestra vida dependía de él. ¿Qué dice la parte final, hermanos? Echa suerte con nosotros, compartiremos contigo lo que obtengamos. El dinero fácil son problemas difíciles. Va a terminar esta parte diciendo, no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. De nada sirve tender la red a la vista de los pájaros. Pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias mala vida, por estas perderán la vida. Este es un gran ejemplo de cómo se citan los proverbios. ¿Le entendimos? Entonces nos frenamos y nos regresamos. Y lo leemos otra vez lentamente. La enseñanza ya la teníamos. No te dejes llevar por ellos, hijos míos. ¿Sí? Primer clic. No te dejes llevar, es decir, huye, apártate. ¿Ok? Hay que salirse pronto. Apártate de sus enemigos. Pues corren presurosos a hacer lo malo. Y luego viene el verso 17, que es una metáfora. Recuerden que para eso sirven los proverbios, para entender las metáforas. Dice, de nada sirve tender la red a la vista de los pájaros. Si ahí andan los pájaros y tú levantas la red, ¿qué crees que van a hacer los pájaros? Van a salir volando, pero estos, cabezas duras, ahí van, aunque saben todas las consecuencias. Eso es lo que significa la metáfora. Ve cómo los pájaros son más listos. Ve cómo los animalitos pueden tener mejor conciencia de que algo malo les va a ocurrir. Sin embargo, estos corren presurosos a hacer lo malo. Aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, porque seguramente saben del peligro en el que están. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. ¿Y lo que termina diciendo? Por estas perderán la vida. Les dejo de tarea, chicos, ¿cuántos años dura la vida de un joven que se une al crimen organizado? 3 años es el promedio. Pueden vivir en su forma en su conducta, aproximadamente 3 años. ¿Saben que eso les puede ocurrir? Sí. Y ni siquiera por eso corren presurosos al mal y están encontrando para ellos un mal final. Lo que tenemos otra vez, la red de los pájaros es como la condena al delincuente. ¿Ok? Perderán su vida. Versos 20 y 21. Ya terminamos. Clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas. A la entrada de las ciudades razona. Ahora vamos a ver qué significa esta última parte que vamos a leer. Es decir, tú te puedes encontrar la sabiduría donde quieras. No solamente aquí, no solamente en el libro de los proverbios, no solamente en las predicaciones, no solamente en la radio cristiana si la sintonizas. En donde quiera, hermanos, la sabiduría está gritando en las calles de los lugares públicos. En la entrada de la ciudad, esto significa lo siguiente, esto quizás no lo sabemos. Las puertas de la ciudad eran el lugar de encuentro. En la tarde, cuando terminaban de trabajar, todos los hombres se iban a la puerta de la ciudad a ver quién iba o a ver quién venía a recibir a los forasteros. Y ahí se ponían a platicar del día. Y ahí entonces empezaban a razonar y a disertar. ¿Dónde está la sabiduría? Ahí, hermanos, en las pláticas. Platica con los ancianos, comenta con los compañeros de trabajo y te vas a dar cuenta que allí en las propias pláticas hay mucha sabiduría. ¿Dónde te la vas a encontrar? Donde tú quieras, depende de ti. Y si además vas a tu casa y la lees en los proverbios y además oras para pedir al Señor sabiduría y además escuchas palabra de Dios, entonces seguramente te vas a enriquecer de esa sabiduría. Puedes encontrar la sabiduría de Dios en cualquier parte. Depende de ti, de tu deseo por escuchar su voz. Y con esta intención, voy a platicarles un testimonio de conversión. ¿Están listos para esta historia real? 6 de enero de 1850.
¿Hace cuántos años, Un jovencito de 15 años se dirigía a la iglesia a donde asistía con su padre y su abuelo ministros, pero en esta ocasión él iba solo a la iglesia un domingo por la mañana y una tormenta de nieve no le permitió llegar. Y entonces cuando regresaba a su casa dio vuelta y se dio cuenta que había una pequeñita capilla de una iglesia que no era propia, era una iglesia metodista. Él era bautista, bautistas y metodistas no se llevan muy bien, pero él dijo, voy a entrar. Ya venía al culto, voy a entrar a al servicio. Dicen que esta historia fue contada un sinnúmero de ocasiones por este mismo joven. Estaba pasando por un momento muy oscuro de mi vida. Había soñado con el infierno. Me sentía totalmente desanimado y a pesar de que había sido enseñado en la fe desde mi niñez, estaba en una situación de dudas con respecto a mi cristianismo. Entré a una reunión de 12 a 15 personas. Un culto muy sencillo. Quien estaba por predicar esa mañana no llegó, quizás por la tormenta de nieve. Y entonces le pidieron a un varón que ahí se encontraba y que no había sido preparado a que tomara el lugar del predicador. Y entonces se levantó un hombre delgado, de poca capacidad, él lo reconoce. Era de profesión zapatero o sastre, dice él, no lo sé muy bien. Y tomó un solo verso y habló solamente 10 minutos. Y no salió de ese verso, quizás por su incapacidad, su falta de elocuencia, o quizás por su improvisación. Pero leyó este pasaje, Isaías 45:22. Y el verso decía, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y durante 10 minutos, que es una eternidad cuando uno no sabe qué decir, el predicador dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas, y lo único que supo decir es, mira, mira, es lo único que tienes que hacer. Mira, mira a Dios, mira a Jesús, míralo en la cruz, mira sus heridas. Y volteó a un joven que era la primera vez que iba, le dijo, joven, te ves desanimado, te ves desalentado, y así estarás toda tu vida si no atiendes a este texto. Y dice este hombre, sentí como una luz que llegó a mi vida. Me llenó de una paz y de una alegría como nunca antes había sentido. Los bautistas son muy correctitos, los metodistas son más alegres. Dice, podría haberme levantado y gritado y bailado con cualquiera de ellos. Oraron por mí, regresé a casa casi bailando. Y cuando llegué con mi familia, me dijeron, ¿qué te pasó? Y entonces yo conté mi testimonio. Estaba ahí y sentí, por fin, que entendí el Evangelio porque pude mirar al Señor y encontré la salvación. Estuvieron felices. 3 meses más adelante se unió a la iglesia y se bautizó. 12 meses después ocupó un lugar en la escuela dominical porque uno de sus amigos no llegó y él entró como un maestro suplente. Tenía 15 años. A los 19 era el pastor de la iglesia en Londres, la más importante. Y él dirigió el segundo gran despertar de la iglesia. Su nombre, Carlos Spurgeon. Quizás dice poco para nosotros y yo les voy a invitar a que lean su biografía. La historia del cristianismo moderno lo conoce como el príncipe de los predicadores. Leía 6 libros al mes. Predicaba más de 10 sermones por semana. Se cuenta que pudieron haber sido 10 millones de convertidos los que llegaron a Cristo por sus palabras. ¿Cómo se convirtió? Porque alguien le dijo, mira, en un sencillo culto como este. Así que no despreciamos la sabiduría.
La sabiduría no está en el que predica. La sabiduría no está en su elocuencia. No está en la preparación del mensaje. Aquel sencillo zapatero se levantó, hizo lo que podía. Pero la gracia de Dios llegó al corazón de Charles Spurgeon, porque Dios había visto en él. Y ese sencillo predicador habló 10 minutos, pero su predicación se convirtió en el más poderoso mensaje de salvación del siglo XIX, hasta que la fiebre amarilla le quitó la vida al príncipe de los predicadores. Si no, seguramente hubieran sido muchísimos más. Vivió hasta los 58 años solamente, pero 40 de esos se dedicó a predicar incansablemente, a escribir todos sus sermones, y todavía usted los puede escuchar. Todas las colecciones de cientos de sermones de Charles Spurgeon están en YouTube. Ojalá que se convierta en una búsqueda común de usted para adquirir sabiduría. Cierro con esto, hermanos. No se va a encontrar usted en Proverbios, porque es en el Antiguo Testamento, algo relacionado con Jesús, o quizás sí, porque Pablo, en la primera carta a los Corintios, desde el capítulo 1, cita este texto que les voy a invitar a que leamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así como judíos y como griegos, para nosotros Cristo es poder de Dios. Y Cristo es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en Cristo. ¿Queremos aprender algo del Señor? Acerquémonos a Jesús. Mira a Jesús. Queremos empezar con la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros podremos encontrar y saber la obra salvadora de Jesucristo si anidamos temor, reverencia, respeto, adoración, admiración ante un Dios que tiene mucha palabra para que nosotros podamos convertir nuestro camino. Dios les bendiga.